oportunidad de juntarnos para meditar en tu palabra. Sabemos que todo el tiempo, Señor, tú siempre tienes algo que nos quieres enseñar. Estamos dispuestos a aprender de ti, Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Les pido por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 13. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Ok, buenas noches. Sí. En ese mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esa parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella y no la halló. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto de esa higuera, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué utilizar también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y labore. Y si dio fruto bien, y si no, la cortarás después. Ok, esta parte de, del sermón de la montaña tiene que ver todavía con algo bueno, no es solo este sermón de la montaña, es otro sermón, pero tiene que ver con algo que se había pasado en esos tiempos. Dice, en ese tiempo estaban allí algunos que contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato lo había mezclado con los sacrificios de ellos. ¿De qué está hablando? Se comenta que había algunos galileos que estaban acusados de sedición, gente que estaba en contra del gobierno, y que el gobierno romano los estaba buscando. Pero ellos se descuidaron y entraron al templo para ofrecer sus sacrificios, llevaron ahí su ofrenda, y ahí mismo los agarraron los, los romanos y lo mataron ahí. Y dice ahí que su sangre se mezcló con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido. Entonces dice la Biblia, en el versículo 2, dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Resulta que para los judíos, la muerte de los judíos es algo muy significativo y lo relaciona con el favor de Dios. Algunas personas como David, por ejemplo, entre otros muchos, murieron en su cama, simplemente cerraron los ojos y se murieron. Hasta ahí llegó. No hubo que pasar tanto dolor ni tantos padecimientos o una agonía muy larga. Entonces, prácticamente las personas aquí, o sea, los niños tienen entendido que si no había tanto sufrimiento, pues era un favor de parte de Dios y que él había sido una buena persona delante de los ojos de Dios. Entonces, esa es la costumbre que ellos tenían en el pensamiento respecto de la muerte. Y también sabían o decían que si morían de forma violenta, eran tenidos por el descontento de Dios, pues así pensaban. Entonces dice que ellos, si ellos morían de forma violenta o con una enfermedad muy fuerte o muy prolongada, entonces no tenían el favor de Dios, eran culpables de algún pecado y por lo tanto, pues no estaban con el favor de Dios. En ese tiempo, también, pues bueno, los galileos eran personas que bueno, la parte de Galilea es la parte que está más al norte de Israel. Entonces ellos desde allá se la pasaban matando o atacando a los romanos, eran sediciosos, armaban revueltas para tratar de destruir al imperio romano, pero no lo habían logrado. No, y aunque eran varios, no crecían en número, simplemente eran unos cuantos y hasta ahí quedaban, pero eran famosos por lo que intentaban hacer. La gente los apoyaba moralmente, como así ocurre en muchas partes. Nada más apoyan de forma moral, pero no apoyan ni nada físico, ni dinero, ni presencia, ni nada. Entonces, les parecía bien que fueran así, pero tampoco les dijeron que cuando fueron ellos desde Galilea hasta Jerusalén, que fue donde llevaron ahí su ofrenda, que ahí fueron apresados por los romanos y entonces los mataron. Ni siquiera los llevaron a juicio, simplemente ya sabían quiénes eran, y luego los mataron.
Así que para los judíos era algo de mucho asombro y de gran dolor, porque las ofrendas que ellos habían presentado no serían recibidas por Dios, porque ya bien estaba mezclado la sangre de ellos con la sangre de los animales que estaban presentando. Y tampoco se había tomado en cuenta el cumplimiento de su voto. El por qué llevaban esos animales, pues había, dice, pues vemos ahí en Levítico, una lista de las posibilidades que eran para llevar una ofrenda. A veces era por el pecado, era por amistad, a veces era porque habían hecho algún un delito por descuido. O sea, había varias razones por las que llevaban ofrendas. Cuando estaban limpios de la lepra, por ejemplo, tenía que llevar una ofrenda. Entonces, no sabíamos exactamente por qué, pero ellos llevaban su ofrenda y se mezcló una con la otra, y entonces para ellos la muerte de estos hombres que habían estado ahí, que se piensa que eran más o menos como 14 personas, no dice el número, pero se piensa que eran como 14, dice que esas personas habían muerto, su sangre se había mezclado, entonces era una muerte terrible, trágica, fea, y entonces ellos decían, le hablaban, ¿te das cuenta de los galileos que murieron ahí? Ellos decían, esa sangre se mezcló, Pilato la mezcló uno con lo otro, y entonces estaban ellos asombrados, tratando de impresionar a Jesús, y Jesús dice algo muy importante. Dice, ¿piensas que estos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que de todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces les enseña algo que es terrible. Dice, todos ustedes son pecadores, como si hubieran sido galileos, así de ese tamaño. Y es que para Dios las ofrendas no son nada. Las ofrendas tienen que ir acompañadas específicamente de arrepentimiento. Si la persona ofrenda nada más porque trae ofrenda, pero no existe arrepentimiento, entonces no sirve. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Antes, para muchos, salir de la iglesia y dar su dádiva era motivo de expresión de pecados. Decían, ya llegué, di mi ofrenda o mi limosna, y escuché parte del sermón, ya la hice, yo ya estoy exonerado de pecado. Así es como se tenía ese pensamiento. Y muchas personas piensan que haciendo ciertas cosas, por ejemplo, dando su diezmo, por ejemplo, están exonerados de toda culpa. Y eso tampoco es cierto, así no es. Si no va con el arrepentimiento, en nada sirve la ofrenda, o el ministerio, o el trabajo, o el canto, o el trabajo que se desarrolle, no sirve si no va ligado específicamente con la parte de arrepentimiento. Aunque la persona tenga esos pensamientos, no son pensamientos de Dios, Dios piensa de una manera completamente diferente. Si nos damos cuenta aquí, el arrepentimiento es la clave del problema. Jesús les dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, con violencia y con desapruebo de parte de Dios. Y entonces eso lo tenían ellos muy preocupados, los judíos, los fariseos, sentían que eran bendecidos porque tenían riqueza, y se escudaban en eso. Y el Señor dijo que tampoco tenían ninguna preferencia, o que fueran de dinero o no lo tuvieran, sino tenía que haber necesariamente primero un arrepentimiento de obras. El pecador intenta minimizar el pecado, y intenta resolver de la manera cómoda, dando una dádiva, comprando un regalo, prometiendo y jurando por todos los dioses, que está penado, pero no ve el problema como Dios lo ve. O sea, él tiene una perspectiva del pecado muy diferente de como Dios lo ve. En Romanos 6:23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Pues porque tiene una perspectiva de vida diferente, de forma de ver las cosas. Para el Señor no existe un catálogo de pecados, como nosotros lo tenemos, por ejemplo, en el Código Fiscal de la Federación, una lista de cosas que se hacen, y si de lo que tú haces, tienes que pagar una multa que va de más o menos de acuerdo el daño que se cometió. Aquí no existe eso. Aquí en el Dios no existe un catálogo de pecados, ni se señala que un pecado es mayor que otro. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y no dice qué pecado es. Y no dice que sea un pecado pequeño o un pecado grande. Simplemente dice, el pecado es digno de muerte, nada más. No existe tampoco en esto un defensor que busque la pena mínima, como sería en un juicio, ¿no? En un juicio busca el defensor, pues, comprobar que no fue pecador, o que no fue el que cometió el delito, y en caso de que sí fuese, intenta buscar la pena mínima. Aquí no existe eso. Aquí simplemente dice porque la paga del pecado
es muerte. No hay otra forma. No hay un abogado que lo pueda sacar o que argumente que el pecado que hizo la persona era menor que el pecado del otro. O sea, estamos hablando de uno, pero pues si hubo un pecado tiene que haber habido un agredido. Entonces no menciona eso y aunque a veces los abogados se las ingenian para voltearte el asunto, en lugar de ser tú el que acusa es el acusado ahora, para Dios no existe esto. Simplemente la Biblia nos enseña que el pecado quebranta la ley de Dios. Hasta ahí. El pecado quebranta la ley de Dios e involucra a otros. Daña a muchos y no existe reparación del daño. Eso es algo tremendo. No existe reparación del daño. Para algunos, en el caso de Deuteronomio Levítico, que es donde aparece la lista de los pecados que se pueden cometer, si pone multas por pecados, pero por accidente, por descuido, pero también señala que hay otros pecados como son el producto de la ira, del egoísmo, el robo, la ofensa a los padres, que esos son castigos de muerte, entre muchos otros. O sea, si nosotros hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que ahí habla de que si alguien cometió un pecado, porque se descuidó, vamos, le pegó al hacha y el hacha salió volando y mató a alguien, pues bueno, fue un accidente, aún así tiene que pagar una multa, pero fue un accidente porque él le pegó a una cosa y salió el hacha y le pegó a otra. Y así había muchas razones por las que un pecado podía tener una multa, pero también tiene que tener o salirse del pueblo para tener que estar en un lugar de confinamiento. Pero la parte de que señala la Biblia es que el pecado que el hombre comete no tiene ninguna reparación del daño. Simplemente dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Hasta ahí, eso es todo. Y esto nos compromete a todos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a la gente que estaba con él, dice, si ustedes no se arrepienten, será igual que los galileos. Así como está. También se mencionó de otra parte. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales, versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensasteis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén? ¿Por qué decía esto? Porque se decía que esos judíos habían hecho la torre del Siloé. Ellos la habían construido por órdenes de Roma y lo hicieron por dinero. Para los judíos, al haber edificado la torre de Siloé, los hacía pecadores porque estaban trabajando para los enemigos del gobierno y los sentían como traidores. Entonces, dice que esa torre finalmente se cayó y mató a 18. Dice que mató a 18 personas. Y entonces decían que había sido una muerte trágica, una muerte violenta, una muerte horrible. Por lo tanto, pues así como no han muerto, no entrarían al reino de los cielos. Entonces, si una persona muere en esa forma violenta, no entrarían al reino de los cielos. Así era el pensamiento de ese entonces respecto de esto. Y sabía que esos pecadores todos irían al infierno, pero también decía el Señor que sí hay una oportunidad cuando la persona se arrepiente y puede salvar su alma, cuando verdaderamente se arrepiente. Entonces, el arrepentimiento no es solo un reconocimiento del pecado, que es lo que la gente entiende. Bueno, sí reconoce porque implica que estamos sentenciados a muerte, pero que al creer en Jesús y aceptar su muerte por la nuestra, ahora podemos vivir, pero en un continuo estado de humildad, de servicio, haciendo solo lo que Dios dice, porque ahora nuestra vida le pertenece. Deje platicarles algo. Hay un libro muy hermoso o muy interesante que se llama Raíces, su bestseller, donde narra la novela de un personaje que se llama Kunta Kinte, que era un rey de Andinga de la parte de Gambia en África, que fue extraído de ahí para llevarlo a convertirlo en esclavo, con otros muchos que se llevaron. Este Kunta Kinte era el hijo del rey, era el heredero, y tenía privilegios, y tenía gente que lo cuidaba completamente. Finalmente lo cazaron como casan a los changos, con redes, y lo atraparon y lo pusieron, lo amagaron. Era un hombre muy, muy fuerte, un verdadero roble, un hombre negro muy fuerte, y se lo llevaron entonces de esclavo. Y el libro es muy interesante porque narra sus experiencias desde que salen, desde que se lo llevan en la embarcación donde va. No habla el idioma, no conoce el inglés,
y por supuesto tampoco los ingleses conocen el idioma de Mandinga. Y Kunta Kinte pasa por muchas penalidades. Y entre uno va leyendo el libro, nos damos cuenta cómo la vida le cambió, cómo es que era rey y era heredero. Porque entre esas cosas que le pasa, pues él desea morir, después de que le pasan tantas penalidades, y uno las lee y dice, ¡ay, qué duro! Les pasó a la gente negra que fue pues raptada o robada y vendida por esclavos. ¿Cómo les cambió la vida si tenían una forma de vida y de repente tienen otra distinta? Bueno, hombre pues pasa muchas cosas y por supuesto después, pero este hombre no tiene familia. En la propia tribu no se puede casar hasta que pudiera cierta edad y no puede tener hijos fuera del matrimonio. Entonces este hombre no se había casado con nadie porque apenas estaba a punto de ser coronado como rey y no tenía descendencia, no tenía esposa, no tenía hijo, no tenía nada. Pero le pasan muchas cosas. Entonces yo estaba pensando respecto de esto, bueno, eso por lo que pasa es que me encontré el libro, por aquí estaba haciendo limpieza en el cuarto, y me encontré el libro y me acordé de este libro y dije, qué maravilla de este libro, porque se me hace interesante cómo es que una persona que tenía un estilo de vida de repente es transformada en otra por completo y nunca pudo regresar otra vez a Gambia a hacer o a reclamar este título de ser el rey de su tribu. Ya no pudo, su vida cambió y aprendió a vivir en medio de las dificultades que se le presentaban. De esta tribu, de este hombre, se desciende mucha gente negra, entre ellos los dueños de la creación de Sears. Sears Robo proviene de esta clase de gente negra, así es, esclavos. Eso, pues bueno, ya, entre otras marcas, pero esto viene de parte de ahí. Entonces, se me hacía muy interesante porque una persona cuando peca, porque eso es lo que está enseñando, hablamos es acerca del pecado, cuando la persona peca tiene que tener un arrepentimiento equivalente a morir por el daño que cometió, porque no existe manera de que lo pueda resarcir. Dice, la paga del pecado es muerte. Y eso es imperativo, eso es definitivo, eso es algo que no hay manera, a menos que la persona se arrepienta y acepte a Jesucristo y le entienda que Él es el que da su vida por el otro, o que Jesucristo da vida por nosotros, aceptemos su muerte como la nuestra, pero aprendamos a vivir de continuo en un estado de humildad, en un estado de servicio, haciendo solo lo que Dios dice, porque ahora nuestra vida le pertenece a Dios. Eso es lo que nos enseña aquí. El arrepentimiento, sin duda alguna, es un cambio de actitud y de vida que tiene que reconocer y repudiar los pecados y la búsqueda continua de perdón. Este hombre entendió que tenía que vivir con la esperanza de que tal vez algún día regresara otra vez a su lugar. ¿Por qué estaba ahí? No había hecho nada malo. Él no había hecho nada malo. Pero estaba ahí y tenía que aguantar y tenía que sobrevivir, tenía que vivir para poder seguir por la tradición y ser rey algún día si es que pudiera regresar. Y su lucha estaba en eso, en intentar regresar y intentar mantenerse con vida. Cuando muchos murieron en el camino, él se mantenía con la firmeza, con la esperanza de regresar con vida. El que peca tiene que entender que su vida ya murió. O sea, cuando alguien peca, debe tener en su corazón muerto soy. El delito que fuera, aquí no menciona un delito grande o chico, y si fue circunstancial o fue premeditado. Simplemente dice, la paga del pecado es muerte. Y esto reclama de que ya somos cadáveres, o sea, nosotros estamos cadáveres en vida, ya no hay manera. Y tenemos como destino el infierno. Y esto sin importar si la muerte fuese violenta o no lo fue. Simplemente el destino final del hombre tiene que ser la muerte. Hasta que viene Jesucristo y entonces nos cambia el panorama. Pero este panorama tiene que ir implícito de algo que se llama arrepentimiento y eso tiene que ser completamente genuino. Un arrepentimiento no puede ser solamente temporal. Pasa un mes, 2 meses, 3 meses y ya. Bueno, como que ya se me olvidó el asunto. No, el daño que hiciste es permanente. Ya nunca podrás volver a ser igual. Lo que hiciste, el daño que cometiste, ya no se puede reparar. Por lo tanto, tú tienes que vivir de una forma en la que el que murió por ti
vivía. Jesucristo vivió sin pecado. Jesucristo vivió sin violencia. Y todo lo que él hizo era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, para el arrepentimiento genuino es vivir como Cristo, porque Él murió por nosotros llevando nuestros pecados. Entonces ahora somos unas personas renovadas, con una mentalidad diferente, y se tiene que notar por las obras que hacen. Por eso menciona en la parte de abajo la parábola de la higuera estéril, o sea, vienen enlazadas la una con la otra. Dice, también dijo, versículo 6, también dijo esa parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera, y no lo halló, y no lo hallo. Córtala, ¿para qué me interesa también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si dé fruto bien, y si no, la cortarás después. Aquí, esas dos partes están enlazadas, o sea, no vienen separadas. En esa Biblia vienen separadas, pero en el texto original no hay separación, viene todo, se lee punto. Entonces, está hablando del mismo punto de los dos temas. O sea, aunque son una parábola y es una parte del arrepentimiento, vienen enlazadas. ¿Por qué? Porque en la parte donde habla de la higuera, habla de que tiene que haber fruto. Si no da fruto, entonces hay que tirarlo, hay que cortarlo, porque está robando la fuerza a la tierra y no va a dar nunca un fruto. Si no lo da, no lo va a dar. Hay que quitarlo. Entonces el arrepentimiento tiene que notarse por el fruto que hacen. No solamente por lo que dicen, es que sí me equivoqué, sí cometí el pecado, sí, esto quiere decir. Esto podemos decirlo hoy y hasta llorar y patalear y hasta ayunar y poner cara de vinagre, pues un rato, pero eso no te quita. El punto del arrepentimiento es tu cambio permanente en el futuro, en donde te vas a comportar de una manera con dolor, con arrepentimiento, con humildad, haciendo lo mismo que hacía el que te dio la vida, que murió por ti. Este es el caso de Jesús. Jesús vivió para morir por los demás, para enseñar, para trabajar, para salvarnos, para llevarnos al Señor. Y nosotros tenemos que estar ocupando ese lugar. Ahora, nosotros tenemos que estar en esa traslapación en donde el Señor ya nos llevó, se llevó nuestros pecados, pero nosotros tenemos que hacer vivir a la forma de Jesucristo, y esto es una demostración de un verdadero arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento no es solamente reconocer que se hizo mal, esa es una parte, y aunque a veces nos cuesta trabajo, la gente pues dice, pues sí, pues bueno, sí, cometí pecado, pero lo que no dice es que ya había cometido antes muchos otros pecados. Este fue el que te cacharon, pero ¿cuántos más hiciste antes? Aquí fue donde tuviste el problema de lo que te robaste, de lo que hiciste, el pecado que se hubiera cometido. Y la característica del arrepentimiento es reconocer que sí se hizo mal. Sí, efectivamente, yo tengo un mal proceder, tengo una actitud que está incorrecta, y tiene que necesariamente obligarse a un cambio de opinión y de manera de pensar. Ahora ya no pienso en que yo soy punta quinte el heredero, sino que soy punta quinte el esclavo. Punta quinte el que vive solamente para trabajar y para mantenerse, y no puede ser otra cosa sino hacer lo que se me ordena, sin chistar, porque me cuesta la vida y necesito estar vivo, porque mi pueblo me necesita. Así era el pensamiento de este negro, de este negrito, de esta fortachón. Otra de las cosas que tiene que ver con el arrepentimiento es asumir las responsabilidades y las consecuencias de los actos cometidos. Esta parte no nos gusta. Somos muy rápidos para olvidar lo que se hizo. No es el caso. Aquí el Señor habla de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es asumir la responsabilidad de las consecuencias de los actos. Es decir, vas a ser esclavo toda tu vida. Así va a ser. No va a ser solamente 3 meses, 6 años. No, vas a vivir como esclavo todo el tiempo. Y tu dueño es Dios. Él es el que te dio la vida, Él te dio la oportunidad de vivir. ¿Por qué? Porque tú ya estabas muerto. Recuerden, la paga del pecado es la muerte. Y estamos todos condenados hasta que Cristo viene y nos enseña algo. La parte de la higuera nos hace ver que nosotros, aunque se hable de Israel, pues en la parte individual, no somos nosotros mismos. Dice que la higuera, si no está dando fruto, entonces no merece vivir. Ya antes estaba muerta, nosotros estábamos muertos, y nos dio la oportunidad, y si no estamos haciendo o dando frutos, y recordemos que frutos no es el fruto que yo quiero, sino es el fruto que tengo que dar. O sea, la higuera da hijos, no da
chayotes ni zanahorias, ¿no? O sea, dando la naturaleza de lo que Dios le dijo que tiene que ser. Entonces, la persona tiene que dar los frutos conforme a lo que Dios ordena, porque se muestra que está haciendo realmente arrepentido. Alguien que no está dando frutos no está arrepentido. Es obligación que dé frutos, porque si es estéril no entrará a reino de los cielos. Ese que va a ser cortado y quemado. Entonces no está entrando al reino de los cielos. La higuera arrepentida da frutos. Es decir, nosotros que somos de higuera, o bueno, Israel en general, si no damos frutos, entonces no estamos arrepentidos. Tenemos que dar frutos. Y los frutos se notan por la naturaleza de Dios, no son los frutos que quiera. Por ejemplo, yo puedo decir, pues yo, pastor, me levanto todos los días y corro alrededor de la manzana 6 veces al día. Bueno, ¿y eso qué? ¿Son frutos para Dios? No, esos no son frutos que Dios dedica. Bueno, pues estoy yo, le voy a echar todos vueltos, ¿no? Para que sean 8. No, nadie te dijo que hicieras eso. O sea, tú tienes que hacer lo que está en la naturaleza de Dios, y eso es lo que se te pidió. A veces la gente quiere hacer lo que él quiere hacer, nuestros pensamientos se creen que eso ya es suficiente para que sus pecados sean eximidos, pero no es el caso. Entonces, si nos damos cuenta, cuando habla con la gente y ellos están hablando acerca de los Galileos, realmente los está involucrando a todos los oyentes, ¿sí? Porque ustedes se están asombrando de lo que le pasó a los Galileos, porque ellos se construyeron la torre de Siloé y luego les cayó encima y piensa que ya son más pecadores que todos los demás porque les pasó esto. Dice, pues ustedes no se arrepienten, perecerán igualmente. No se refiere que les pase que le caiga otra vez la torre de Siloé o que les pase, meten pues su sangre sea mezclada con la sangre de sus hijos. Se refiere a la forma de ser desterrado del cielo. Y esto nos lleva a tener un estilo de vida de santidad, un estilo de vida en donde Dios nos dio la oportunidad de estar vivos y tenemos que vivir por alguien. Todos tenemos alguien por el que tenemos que vivir. Tenemos que alguien por el que tenemos que depende de nosotros dependemos de ellos para poder vivir y tenemos que ver lo que es nuestra familia por principio. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, tenemos que luchar por ellos todo el tiempo en la santidad que Dios demanda. Y dar frutos es que la gente ame a Dios como Dios desea ser amado, como Dios desea ser rogado. Y eso es el primer ejemplo de una persona que está haciendo los frutos y los arrepentimientos. Pase buena noche. Nos vemos mañana. Gracias. Gracias, pastor. Buenas noches a todos.